Hola, ¿qué tal todas, todos? Mi nombre es Arturo Carrillo y les damos la bienvenida en un programa más aquí en el canal de Entre Todos. Estamos en la tercera temporada del ciclo de Ética y Pandemia y el programa de hoy es Vacunas e Inclusión. Y aquí en México tenemos una tradición casi nula de inclusión. Para personas con discapacidad motriz, para personas invidentes, para personas que no escuchan y otros tipos de discapacidad. Eh, Queremos conocer su punto de vista sobre todo este tema de la pandemia y particularmente de la vacunación. Y para ello nos acompañan tres personas, tres participantes. Ellos son personas con discapacidad auditiva y y los presento. Su nombre es eh, Lupita Vergara. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Este es mi nombre en lengua de señas. Soy actriz y maestra en Seña y Verbo, compañía de teatro de sordos. Gracias. Excelente, Lupita, bienvenida. Tenemos también con nosotros a Alejandra Álvarez. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a participar aquí. Mucho gusto de conocerles. Y junto a Alejandra se encuentra también Israel Morales. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Israel, bienvenido. Eh, Cuéntanos un poco de ti. Hola, mi nombre es Israel. Este es mi nombre en lengua de señas. Soy maestro, trabajo en la SEP. Y ahorita lo que les puedo decir es que me siento bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme y mucho gusto de conocerlos. Excelente. Alejandra, ¿a qué te dedicas? Soy asesora, soy ATP en la SEP, en la Dirección de Educación Especial e Inclusión, aquí en la Ciudad de México. Brindo apoyo a diferentes supervisiones, a maestros y también para el trabajo que hacen con los niños sordos. Bueno, también déjenme comentarles que este programa es posible gracias a nuestras dos, bueno, no son nuestras, pero son dos magníficas traductoras de lengua de señas. Ustedes ya conocen a Dalia Solís, ella está en todos los programas de Entre Todos. Y también le agradecemos muchísimo a Cristina Lobo, que nos acompaña para que este programa sea posible. Bienvenidas ambas. Gracias. Bueno, pues empecemos. La pandemia pues nos ha revolcado aquí en todo el mundo, fundamentalmente. Sin embargo, ha revolcado más a los grupos vulnerables, a los que están en pobreza, a los que no tienen acceso a servicios, a las personas con comorbilidades, a los adultos mayores. Y en un programa pasado sobre discapacidad y vacunación, también las personas con discapacidad motriz son personas vulnerables porque su sistema inmunológico se deprime y en general las personas con discapacidad son considerados grupos vulnerables. Ustedes, como personas sordomudas, ¿se consideran un grupo particularmente vulnerable en esta pandemia? Y Lupita, ¿qué nos puedes decir?
La opinión que tengo sobre esto es, desde hace 1 año y medio que inició la pandemia, nosotros vimos que empezó pues en China, teníamos dudas si iba a llegar hacia acá. Como fue pasando el tiempo, la verdad yo no creía que fuera a pasar, que iba a llegar hasta acá. Y fue un absurdo. La verdad sí me sentí preocupada. Como obviamente todo se fue cancelando, el trabajo, y fue una dificultad que empezamos a presentar todo. Nosotros los sordos no sabíamos qué significaba no salir, qué era lo que teníamos que hacer. Sí había muchas noticias sobre las medidas de sanidad, pero sí estuvimos muy preocupados porque tuvimos que estar encerrados para evitar contagiarnos. Poco a poco, la verdad, igual en mi familia hubo muchos contagios. Tuvimos que cuidarlos, protegerlos y también prepararnos, porque, por ejemplo, yo no quería que mis hijos se contagiaran. Como yo le explicaba a mi hijo cuáles eran las medidas que debíamos de tomar y que teníamos que obedecer. Tenía que protegerlos. Algunos en mi familia pensaban que era una tontería, que no teníamos que hacer nada, pero sí pasó. Por ejemplo, mi papá, mi mamá, hermanos, primos, sí se enfermaron de COVID. Entonces había que atenderlos. Teníamos que seguir protegiéndolos para que estuvieran bien. Ya luego llegó lo de la vacunación y la verdad sí fue difícil, porque, por ejemplo, mi esposo también es sordo. ¿Cómo vamos a llenar el formato? Nosotros no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos esa información accesible. Por ejemplo, alguna receta, qué pastillas tomar, cuál era el tratamiento, no teníamos acceso a ese tipo de información. Necesitábamos comunicarnos, obviamente, de manera escrita para saber qué era lo que iba a pasar. Por ejemplo, nos preguntaban si teníamos alguna molestia, algún dolor de cabeza o algo. Y sí fue difícil para nosotros comunicarnos. Hay algunas personas sordas que también fallecieron debido al COVID. ¿Por qué? Porque tenían alguna otra enfermedad, ya sea diabetes, alguna enfermedad renal, y pues no había información clara al respecto. Sí, supimos lo de la vacuna, pero pues obviamente hay algunos que se sintieron mal y después fallecieron. Sí me entristece mucho, ha habido mucha falta de información. Por ejemplo, nosotros en el Estado de México, para tener alguna información accesible con intérpretes de lengua de señas, pues no hubo. Creo que sí, esa fue una de las dificultades, la falta de acceso a la información por falta de intérprete. Ok, sí, entiendo bien, ¿no? Ese es un problema siempre con las personas con discapacidad, la falta de acceso en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Pero me gustaría nada más que nos contestaras si tú, por tu condición de persona sordomuda, te sientes particularmente vulnerable frente al COVID. Sí, simplemente para ir a un médico, a una cita médica. He pedido que me expliquen, he pedido que me digan qué es lo que tengo que hacer y obviamente ante eso sí me he sentido vulnerada. En la televisión ha habido mucha información, pero hay muchos cambios y no hay algo específico, una comunicación certera sobre qué es el COVID, sobre qué problemas, sobre cómo me siento. No ha habido esa forma de protegerme personalmente
con una información científica certera. Si yo sé que ya tengo la primera dosis de la vacuna, debo de ser paciente y esperar, no puedo salir, me sigo quedando en casa, de repente he tenido que salir algunas veces, pero por necesidad, la verdad sí me ha tocado vivir esta experiencia y no ha sido nada fácil. Ok, Alejandra, por lo que entiendo, en el caso de Lupita, ella, por su condición física de persona sordomuda, no es lo que la hace vulnerable frente al COVID, sino lo que la hace vulnerable es la falta de accesibilidad a la información y a los servicios. ¿Tú qué piensas de esto, Alejandra? Yo quiero agregar un poco y corregir el término. La palabra sordomuda no va de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es solamente sordo. Por ejemplo, lo que acababa de decir Lupita, aquí en México no hay tantos intérpretes, muy pocos. Intérpretes profesionales, menos. Hay algunos que empiezan a aprender algunas señas básicas y se creen intérpretes. Creen que eso es suficiente para transmitir información y no lo es. Por ejemplo, algunos que están en la televisión, algunos que están compartiendo, ofreciendo algún servicio, no se le entiende, eso no es una interpretación profesional. Por ejemplo, cuando empezó lo del COVID, cuando empezó la pandemia, no había interpretación. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Nos llegaban muchas noticias, pero no sabíamos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Coalición de Personas Sordas interpusieron un amparo para solicitar los servicios de interpretación por la emergencia de COVID. Fue así que en las conferencias de la tarde con el doctor López-Gatell pusieron la interpretación a lengua de señas mexicana. Entonces tuvimos más acceso a esa información y pudimos entender qué era lo que teníamos que hacer para evitar contagiarnos. La verdad, al principio fue muy difícil porque no sabíamos qué estaba pasando. Hay algunos otros sordos que no tienen acceso a esa información o que no saben bien lengua de señas, que se comunican a través del español escrito, pero no es un español escrito suficiente para comunicarse, no lo es. El español es nuestra segunda lengua para las personas sordas. Nosotros, la lengua de señas es la lengua materna que utilizamos. Entonces, es difícil comunicarse con el español escrito, con las noticias a través del periódico, por ejemplo, no hay una comprensión de lo que están transmitiendo. Nosotros presentamos esa dificultad. No es algo de ahorita porque no hay comunicación en lengua de señas. Entonces es un retraso que se vive en cuanto a la adquisición de una segunda lengua, que es el español escrito. Con las noticias en español y la transmisión de estos mensajes, pues obviamente hubo mucha incertidumbre y poco a poco, por ejemplo, lo que pasó con Copesor, que metieron el amparo, que se les dio esa garantía del acceso a la información, nosotros pudimos tener más acceso a la información que estaban transmitiendo sobre el COVID. Alejandra, gracias por la corrección, perdón a todas, todos. Digamos, no es nuevo enterarnos de que hay una carencia de accesibilidad en México enorme, ¿no? Para todas las discapacidades. Sin embargo, en situaciones de emergencia como esta de pandemia, esa falta de accesibilidad se acentúa, como ya lo comentaron Lupita y tú, Alejandra.
Y, y lo que nos comentas es particularmente grave porque tal vez mucha gente ha enfermado y se ha visto comprometida su salud, no por su condición de persona sorda, sino por la falta de accesibilidad, lo que la ha puesto más en riesgo, ¿no? Entonces, Israel, eh, ahorita estamos entendiendo que para las personas sordas el español es una segunda lengua. Eh, para algunos servicios es, eh, es necesario y es legalmente obligatorio, como por ejemplo en un juicio, que el acusado cuente con un intérprete en su lengua materna. Eh, pero es solo en algunos casos, pero en una situación de emergencia no es suficiente. ¿Tú cómo has vivido esta situación de emergencia con esa enorme falta de accesibilidad durante la pandemia en Israel? La verdad, yo no me he contagiado, gracias a Dios, me he estado cuidando mucho. Yo sí he visto que algunas personas sordas que se han contagiado, han enfrentado diferentes barreras al acudir a un hospital, barreras de comunicación, inclusive algunas personas sordas que no saben escribir español, pues cómo se comunican, ¿no? Igualmente la falta de intérpretes que los acompañen a algún hospital, pues obviamente no ha habido esa accesibilidad, mucho menos los cuidados y la atención para ellos en su lengua. Sí ha habido algunos sordos que han muerto. ¿Por qué? Pues por la falta de conocimiento y de acceso a esta información en su lengua. Me imagino que debe ser particularmente más difícil para las personas sordas que digamos, no están alfabetizadas en lenguaje de señas. Eh, ¿cuál, ¿Cómo se informan estas personas que no manejan el lenguaje de señas y que por lo tanto tampoco manejan el español o como ustedes dicen, un español muy básico? ¿Cuál es el acceso que tienen estas personas a la información, a, a todas las sugerencias sanitarias, a todo lo que hay que hacer? ¿Cómo se las arreglan? Para ti, Lupita, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se las arregla esta gente que no sabe el lenguaje de señas y que es sorda en esta situación de pandemia? Yo creo que sí ha sido más difícil para las personas sordas que no tienen lengua de señas o que tienen algo muy básico. Hay algunos, bueno, obviamente hay diferentes niveles, pero muchísimas personas sordas no tienen los conocimientos suficientes en lengua de señas o el acceso a la interpretación. No sé, por ejemplo, lo pueden hacer por dibujos, por mímica, otra persona sorda que se los explique y ya puedan tener algún conocimiento sobre lo que están explicando. No es algo rápido, obviamente, tiene que ser repetitiva esta explicación con diferentes técnicas para que esta persona pueda entenderlo. Pero como decía Alejandra, antes pues no teníamos este tipo de educación en lengua de señas y español y es más difícil para las personas adultas sordas. Algunos jóvenes sí van alcanzando unos niveles suficientes, pero por ejemplo, si hay niños sordos que sus papás son oyentes, también es muy difícil o al revés. Entonces, es imposible. ¿Hay algún otro ejemplo? Y siento que no es justo que algún maestro oyente que está aprendiendo lengua de señas quiera enseñarles, no sé,
Siento que a nivel nacional esa problemática se ha presentado muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias a que saben un poco de señas, quieren hacer negocio y aprovecharse de eso. Obviamente, si tener los conocimientos suficientes para enseñar. Pero pues como lo ven solamente para lucrar, eso sí no ha sido justo. No hay una atención especial o la información para las personas sordas, qué hacer ante una emergencia, qué hacer cuando acuden al hospital. Esto es muy difícil para ellos. Y más cuando no tienen un conocimiento específico de la lengua de señas y obviamente solamente lo ven como un negocio. Siento que no es justo. Hay algunas asociaciones con intérpretes profesionales y creo que eso está muy bien, pero los que no tienen la competencia y no les importa y solo quieren ganar y lucrar con eso, siento que no es justo. Generan más barreras y es más difícil el acceso. Por eso yo recomiendo que una manera de apoyar a estas personas que no tienen suficiente lengua de señas ni español escrito es por medio de dibujos y por medio de mímica. Ok, correcto. Y gracias, Lupita. Cuando yo me fui a vacunar, a pesar de que todo estaba muy bien organizado, pues es algo nuevo, ¿no? Tener que ir, ver cuándo te toca, te mandan para acá, para allá. Y desde luego, bueno, pues todo se resuelve comunicándolo, hablando, ¿no? Te dan las indicaciones habladas. Me imagino en esa situación sin poder entender lo que la gente que daba las indicaciones me decía. Yo hubiera estado completamente perdido. En tu caso, ¿cómo lo has vivido, Alejandra? ¿Cómo has vivido estas situaciones prácticas con respecto a la vacunación desde el momento en el que alguien informaba que ya le tocaba a la gente de tu edad y en dónde le tocaba y a qué hora tenías que ir y presentarte y luego caminar para acá y luego para allá? Todo eso, ¿cómo lo viviste? Porque supongo que no había intérpretes de lengua de señas en todo el proceso. La verdad, cuando había la conferencia de la tarde y tenían interpretación, yo siempre estuve atenta para cuando me tocara la vacunación. Siempre estuve muy atenta a esa información. Primero me tocó a mí, obviamente, porque soy docente. Entonces tenía que ver cuándo me tocaba por esa situación. Ya cuando fue aquí en la Ciudad de México, qué fecha, cuándo me tocaba ir a vacunar, cuándo difundían información para los maestros, nosotros en las escuelas en cuanto al tema de educación, ¿no? Entonces yo siempre estuve atenta, esperando las noticias o los contactos que tenía, siempre estuve pendiente para cuando me tocara mi cita. En el mes de mayo, cuando fue aquí en la Ciudad de México, pues obviamente cuando me tocaba registrarme, yo pues siempre estoy acostumbrada al uso de las plataformas. Yo me inscribí, puse todos mis datos, la verdad sí, me siento afortunada porque sé leer y comprendo lo que estoy leyendo, pero hay otros que no saben, por ejemplo, algunos amigos, compañeros o compañeras sordas, les tenía que estar avisando, ayudándoles a hacer su registro, les pedía la CUR para ayudarles a ingresar a la plataforma y ayudarles con el registro. Yo les tuve que estar ayudando porque yo sé leer el español, pero hay otras personas sordas que no tienen acceso a tecnología o que no tienen acceso a estas plataformas o que saben leer español. Entonces, yo les estuve ayudando. Ya después, cuando me tocó la vacuna CanSino, estuve buscando y esperando la fecha, el lugar, la hora. Ahí en el lugar estuvo todo muy ordenado, estuvo muy bien. En general estuvo bien.
pero obviamente la atención para las personas con discapacidad pues tuvo limitaciones. Hay maestros en sillas de ruedas, obviamente no había un buen acceso. Para nosotros las personas sordas tampoco había intérpretes de lengua de señas. Imagínate, todos con cubrebocas también. Nosotros necesitamos ver en algún momento lo que están hablando, porque por lo menos para leer los labios sería como una poca herramienta para acceder. Entonces lo que hicimos fue como escribir en alguna notita, igual nada más revisar hacia dónde iba la fila, quién tenía que seguir. Y ya cuando me senté en la mesa para llenar el formato, pues obviamente fue por medio de la escritura. Les dije que era sorda, porque obviamente no había nadie que hablara lengua de señas. Ya que me tocó pasar a la vacuna, y luego tenía que esperar para revisar si no tenía alguna reacción. Entonces pues ya yo no sabía a qué se refería eso. Había un médico, una enfermera, no sé, que estaba hablando y dando indicaciones, pero pues obviamente yo no escuchaba. Yo abrí una aplicación donde estaba grabando la voz y me lo convertía a texto. Me lo convertí a texto para saber un poco. Entonces la acerqué a la enfermera para que estuviera hablando y ya luego yo leer un poco las indicaciones que ella estaba dando. Pero una atención en lengua de señas, que es mi lengua materna, obviamente no la hubo. Sí, a lo mejor para un futuro, si tuviera un intérprete de lengua de señas, sería lo más ideal, pero por el momento no lo hubo. Uy, excelente. Qué interesante eso que nos cuentas, Alejandra. Israel, ¿tú ya estás vacunado? Ok. Sí, ya estoy vacunado. Cómo te fue en ese proceso? También cuéntanos tu experiencia en todo esto. Eh, ¿Qué tanto te dificultó el ser sordo, el irte enterando de qué pasaba, eh, el ir al lugar que debías de ir y hacer lo que debías hacer sin una interpretación de lengua de señas? Cuéntanos todo eso, cómo fue. Si quiero explicar un poquito más, cuando empezaron a difundir las noticias sobre COVID, nosotros nos empezamos a enterar, pero hubo con signos internacionales. La verdad no era algo que estuviera aquí en México, sino se empezó a difundir por esa manera. Después empezaron las conferencias vespertinas con el doctor López-Gatell, pero no había interpretación. Nos dijeron que ya estaba aquí en México. Entonces, luego Copesó, la verdad, gracias por su trabajo, porque pudo interponer un amparo y ya pusieron la interpretación a lengua de señas. Alejandra me ayudó para hacer mi registro porque no sabía, nos pusieron la fecha, el domicilio, etcétera. Ella me ayudó con eso. Es difícil la comunicación, ha habido muchas barreras, pero mi experiencia en cuanto a alguna cita médica o sobre la vacuna, la verdad ha sido positiva, pero sé que no con todas las personas. Por ejemplo, cuando tuve ya que ir a la vacuna, no sabía en qué lugar tenía que sentarme, había un guardia y le dije, oye, yo no escucho. El guardia me dijo, hablando, le habló a su supervisor ya para que me atendieran y le dije, pues yo soy sordo. Y me comenta, yo sé poquitas señas, y me sentí un poco tranquilo que me pudieran ayudar con eso. No era un intérprete profesional, no tenía experiencia, pero sabía algo básico de lengua de señas. Entonces dije, pues bueno, algo es algo. Leyeron mi
mi expediente, me acompañaron y me dijo, aquí espérate, esta es la fila, espera. No se fue, estuvo ahí acompañándome siempre, todo el tiempo, hasta que ya estaba en la mesa de valoración donde estaban haciéndome algunas preguntas. Yo escribí un poco y siempre me acompañó. Yo después avisaron que ya me tocaba, me vacunaron. Les dije, me tengo que ir, ¿no? Y él me siguió acompañando durante todo el tiempo. La enfermera estuvo explicando también sobre las reacciones o algo que pudiéramos sentir sobre la vacuna. Y la verdad yo sí estuve acompañado. No había una interpretación profesional ni al 100%, pero sí me siguió explicando. Ya que pasó el tiempo que tenía que esperar, 15 minutos, llegó otro médico para explicar si teníamos alguna duda, si nos sentíamos mal, y yo estuve viendo cómo esta persona me explicaba un poco, estuve captando algunas ideas. Y a mí me tocó la BioNTech y sí tuve, yo tengo en algunas ocasiones migrañas, entonces le pregunté qué pasaba, qué podía tomar o algo, y la persona que me ayudaba le dije, espérame, déjame que bueno, esta persona dijo, déjame que le explique, deja que haga un poquito lento para poderlo explicar. Y le dije, oye, ¿puedo tomar aspirina? Y me dice, no puedes tomar aspirina. Entonces me estaba dando la información incorrecta, no era lo que yo necesitaba. Sí hay que tener cuidado porque saber algunas 2, 3 señas no te da la información completa. Sí había una información inadecuada, entonces cuando ya lo descubrí dije yo, pues ni modo, aunque sea un poquito más lenta la comunicación, pues voy a poner más atención para entenderlo. Ok, gracias Israel. Yo sé que en el tema de inclusión hay un concepto que creo que es accesibilidad no discriminatoria, es accesibilidad general, es decir, eh, no debe haber puertas especiales para las personas con discapacidad, sino debe haber puertas por las que pueda pasar todo el mundo y también las personas con discapacidad. No debe haber autobuses para personas con discapacidad y personas para personas que no las tienen, autobuses para personas que no son discapacitadas, sino todos los autobuses deben de contar con la infraestructura para que entren todos, sea caminando o en silla de ruedas. Sin embargo, en este caso, en esta situación de emergencia, en donde resolver el problema de la inclusión pues sería imposible. Lupita, ¿tú cómo hubieras visto que se abrieran módulos de vacunación eh, localizados estratégicamente en algunos puntos de la Ciudad de México? Tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad, Lupita? Ok. En el Estado de México. Ah, en el Estado de México. Ok. En el Estado de México. En ¿Cómo? esa. Vivo en el municipio de Nezahualcóyotl. Pegado, sí, pues pegado a la Ciudad de México, muy cerca. Ok. ¿Cómo hubieras visto que, digamos, en tu municipio, que es uno de los más grandes del país, hubiera un par de módulos especializados para personas sordas, en donde
todo estuviera resuelto para personas sordas. Eso sé que no es lo más adecuado, pero, digamos, ¿te hubiera servido más eso que el no tener nada en un módulo de vacunación, nadie que te hiciera una interpretación en lengua de señas? ¿Cómo lo ves? Aquí en el municipio de Nesa, me tocó ir a la vacuna a Palacio. Es un lugar grande, había policías y algunos de la Guardia Nacional que estaban vigilando o resguardando el lugar. Estábamos por grupos y fue muy rápido. Estaban las sillas por fila y la verdad sí había muchas explicaciones, pero pues yo estuve solamente esperando, revisando y viendo qué era lo que tenía que hacer. Estuvo bien el servicio, yo salí rápido, no fue difícil. Por ejemplo, para mi hijo que en la Ciudad de México, se tardaron muchísimo en atenderlo. Le tocó allá en Xochimilco, y luego hubo muchos disturbios. Había 9 personas para atender a muchísima gente y fue horrible la atención. Sí hubo la intención del apoyo a personas con discapacidad, pero no fue la misma atención que yo recibí acá en el municipio. No había orden, había muchísimas filas y tuvo que esperar desde las 9 de la mañana hasta la 1 le tocó pasar. Había mucha confusión en cuanto a la manera de atención. Por ejemplo, estaban como 2 lugares o 3, creo. Y dependiendo del lugar donde vivía, era donde les tocaba la atención, por grupo. Pero sí hubo lugares en los que había demasiada gente, otras muy poco. La verdad fue como muy confuso. No había comprensión ni orden. Se perdió muchísimo tiempo y obviamente la atención para personas con discapacidad tampoco hubo. Nosotros como personas con discapacidad obviamente no hubo una atención diferente, pero eso fue aquí en el municipio de Nesa fue como, aunque había muchísima gente, fue más rápida la atención. Pero no hubo personas ahí en el municipio de Nesa especializadas en lengua de señas para atender a las personas sordas, digamos. No, solamente por español escrito pudimos comunicarnos o por mímica. Por ejemplo, con mímica nos decían que si se sentía algún mareo, que podíamos tomar paracetamol. Podíamos tomar paracetamol en caso de alguna molestia, solamente el de 750 miligramos. Si teníamos algún dolor de cabeza, podíamos tomar alguna pastilla. Pero fue por medio de mímica y con algunas notas escritas. Solamente así fue. Pero como les comento, en la de Xochimilco sí fue una atención muy diferente, sin intérprete, sin ninguna forma de comunicarse, nada de accesibilidad. Ok, Alejandra, ¿tú cómo verías eso? Muy probablemente nos tengamos que poner una vacuna adicional o se habla también de incluso vacunas anuales, ¿no? Ya de aquí en adelante.
¿qué se podría hacer para mejorar esto? Desde luego, lo ideal sería en cada módulo de vacunación poner atención para personas con discapacidad, para personas ciegas, para personas en sillas de ruedas. Eso estaría genial, pero quién sabe si les dé la fuerza o los recursos o la inteligencia a estos gobiernos para hacerlo, pero la opción de poner módulos especializados en personas con discapacidad eh, sería, yo sé que contraviene lo que debe ser, pero ¿te parecería un buen sustituto de emergencia, de por mientras, digamos, saber que vas a llegar a un lugar donde te van a entender, te van a explicar, vas a poder acceder bien, las personas que no ven van a poder tener la atención adecuada? ¿Tú cómo ves eso, Alejandro? ¿O qué sugerirías? eh, Tu plan A, tu plan B para las siguientes etapas de vacunación, que seguramente habrá. Sí podría haber módulos especiales para atender a personas con discapacidad. Sí es una buena idea, pero imagínate, hay personas ciegas que utilizan braille, pero pues ellos pueden escuchar y puede haber puede haber comunicación a través de eso. Pero, por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad motriz o alguna dificultad para moverse, que hubiera rampas, por ejemplo, o si hay personas con discapacidad intelectual que necesitan hacerle una explicación un poco más profunda, pero más lenta, alguna lectura fácil, que le pueda ofrecer, se podría ofrecer ese tipo de servicios. Creo que sí debería de haber estas tres formas. Que las personas sepan lo básico en lengua de señas. Por ejemplo, a saludar. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Siéntate, te formas. Esas señas básicas podrían ayudar. O con algún video, poner una pantalla o quizás utilizar el teléfono para una videollamada con un intérprete profesional. Por ejemplo, no que tengan una experiencia 100% de la lengua de señas, pero sí que puedan conocer lo básico. O que puedan verlo a través de una pantalla. Si tuvieran un intérprete al momento de dar el servicio, pues obviamente sería lo genial, pero pues no hay suficientes intérpretes para atender en todos lados. Sí, es muy difícil. Imagínate que pusieran un video con unas explicaciones básicas. Podría ser la opción. Eso lo hubiera hecho el gobierno desde antes. Que se enviara esa grabación a todos los módulos de atención y que cuando llegara alguna persona sorda se pudiera utilizar. Sí, yo creo que eso estaría muy bien. Les quiero preguntar, tú, Alejandra, tú sí lees el español y escribes el español, ¿verdad? Ok. Lupita, ¿tú lees el español y escribes español? Más o menos. Estás como yo con el inglés, más o menos, más o menos. Y tú, Israel, lees español y escribes español. Más o menos, no tanto, pero sí. Aunque, bueno, pues ustedes son
pues son afortunados, ustedes se han construido su fortuna porque han aprendido la lengua de señas y el español, su segunda lengua, la han aprendido también. Pero, pero aquellas personas sordas que ni una ni otra se encuentran en una especie de limbo de comunicación. Y me parece que no hay otra opción que la ayuda de alguien. A ver, Alejandra, coméntanos. Conozco, por ejemplo, en algunos estados, algunos pueblos. Denme un segundito. Denme un segundito. ¿Puedes poner vos tú? Dalia, porfa. Un segundo. Sí, la verdad es que yo conozco personas sordas de algunas zonas rurales, algunos pueblitos, que la verdad son muy buenos haciendo señas caseras y ese es como que su medio de comunicación. Son señas que ellos inventan o que ellos conocen y que encuentran la forma para poder comunicarse. Por ejemplo, cuando están enfermos pueden hacer este tipo de señas que hasta tú si me ves me entiendes. Es una forma de comunicarse con ellos, entonces es el medio de comunicación que ellos utilizan. Nosotros, como sordos, aunque sepamos lengua de señas, cuando conocemos personas así, pues también nos adecuamos a ellos para que podamos entendernos y comunicarnos. Claro que explicar algo más profundo, más complicado, es casi imposible o es muy, muy complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, a esas personas tal vez no les podríamos explicar algo muy, muy difícil o muy profundo, pero sí podríamos ver la forma, ¿verdad? ¿Cómo ves, Lupita? Sí, es cierto. Hay ayudas visuales que les sirven mucho a estas personas que utilizan la lengua de señas básicas, por ejemplo, dibujos para que muestren, dolor de estómago, dolor, fiebre, algo así. O por ejemplo, en cuanto a los bebés, ese tipo de información para ellos es muy accesible y les sirve mucho. Yo he estado en grupos donde se habla otro idioma y que uno no habla y uno se siente aislado, esa es la palabra. Yo me he sentido aislado por no hablar el idioma que hablan todos. Y es un aislamiento no solo eh, comunicativo, sino es un aislamiento existencial. O sea, literalmente me siento en otro planeta, me siento solo. Eh, Eso es lo que supongo que experimentan muchas personas sordas todos los días. Y en situaciones de emergencia, pues es peor aún, ¿no? Porque si estoy sentado con un grupo de personas que hablan ruso, todas, y de repente pues todas salen corriendo y yo no sé qué hacer y por qué salen corriendo, debe ser muy, muy difícil. Israel, ¿qué, ¿qué tendrías tú que decirnos a nosotros los oyentes, eh, a los tomadores de decisiones en este contexto de vacunación, para sensibilizarnos con respecto a la inclusión, en este caso de las personas sordas? Y bueno, mi opinión es que se les invite a tomar cursos de lengua de señas, por ejemplo, para que conozcan un poco más acerca de nuestra comunidad, nuestra cultura y cómo nos sentimos, que nos puedan guiar para saber qué decisiones tomar, para que también los derechos de nosotros como personas sordas sean accesibles. Y bueno, sé que eso sería algo por lo que empezar. Eh, Lupita, ¿qué nos podrías decir tú a las personas oyentes para sensibilizarnos
con respecto a todo este grupo, que no son pocos, de personas sordas en México, en el mundo. ¿Qué nos podrías decir para que nos animemos a aprender lenguaje de señas, para que por lo menos nos animemos a tomarlos en cuenta? Porque ya ves que al principio las conferencias de Gatel ni siquiera había interpretación en lengua de señas. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú, Lupita? Bueno, mi opinión personal es que la discapacidad auditiva no es visible. Entonces, tú ves caminar a una persona sorda y no sabes que es sorda. Entonces, también, justo por eso a lo mejor no se nos toma tanto en cuenta. Creo que en la televisión hay algunos canales que sí tienen interpretación. Creo que es el canal 40, Capital 21, el 11. Y de hecho creo que hay en algunos canales algo que pasa es que es horrible para mí. Personalmente siento que está muy mal porque el intérprete que pone ni siquiera respetan su espacio y le ponen una banda, entonces no podemos ver bien, ¿no? Ni siquiera es accesible. Pero eso, por ejemplo, que, que hubiera más espacios con interpretación y que o hubiera algún programa o algún comercial específicamente para nosotros y que esto pudiera ser más inclusivo. Por ejemplo, como tú dijiste, cuando comenzó esto no había interpretación hasta mucho después. Y de hecho, por ejemplo, hace ratito que Ale hizo la aclaración de que nosotros no somos sordomudos, eso también, ¿no? Falta conocer un poco más nuestra cultura, entender qué dice la ley sobre discapacidad, sobre cómo hacer accesible los espacios. Eso, yo creo que haya mayor difusión y que se nos quiten esos estigmas, ¿no? Por ejemplo, como que los sordos no pueden hacer muchas cosas por el hecho de ser sordos o que no hablamos y que somos mudos, ¿no? Es una idea muy común que se tiene, pero cuando tú nos conoces realmente entiendes que no es así. Entonces, pues esos son algunos consejos básicos que yo creo que podrían servirnos mucho. Alejandra, ¿tú qué nos recomiendas a las personas oyentes en general y a las personas oyentes tomadoras de decisiones, ¿no? Los que están diciendo a qué hora te vas a vacunar, cuándo te toca, dónde tienes que ir, los que deciden esas cosas, que ahorita es súper importante por este contexto de emergencia en el que vivimos. ¿Qué tendrías que decirnos a todos nosotros, Alejandro? Y bueno, yo siempre lo que hago es estar en contacto con asociaciones expertas en ese tema, sobre todo pues enfocadas en personas con discapacidad auditiva, personas sordas. Aquí en México hay 5 diferentes asociaciones que están muy en contacto con nosotros, con personas sordas, y que estamos en movimiento, tratando de hacer que el gobierno sea inclusivo, pero accesible realmente. Por ejemplo, si vemos que el gobierno no está haciendo algo bien, tratamos de movernos, de dialogar y de proponerles para que ellos puedan cambiar, puedan corregir. Y también tratamos de sensibilizarlos mediante cursos de lengua de señas en el gobierno o ahora también en instituciones como Indiscapacidad. Allí también ya empieza a haber más movimiento. Claro que falta, sí, pero ya estamos tratando de que esto mejore. Nos estamos en contacto con asociaciones, con personas tomadoras de decisiones. Allá aprovechamos Indiscapacidad y otras autoridades, pues para dialogar. Eso es lo que buscamos, para mejorar, para arreglar algo que a lo mejor no esté funcionando de buena manera. Y nosotros como sordos creemos que es importante guiarlos para que lleguemos a una verdadera accesibilidad. Yo creo que muchas personas oyentes le tienen miedo a los sordos porque dicen, ay, no, no me voy a saber comunicar, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, primero tratamos de quitarles ese miedo, de capacitarlos y pues obviamente necesitamos que haya más intérpretes. Para eso necesitamos que se capaciten más. Hay algunos que verdaderamente son malos intérpretes.
Y entonces cuando nos damos cuenta, nosotros les tenemos que decir, ¿no? Necesitamos comunicarnos con personas que sí sepan. Entonces, por medio de las asociaciones, nosotros buscamos continuar con esta lucha que es para que todo mejore. Y pues realmente ese es un gran problema, que faltan más intérpretes profesionales. Pero bueno, comparando la situación de antes a la de ahora, hay muchos más. Hay más accesibilidad que hace unos años, pero aún seguimos con barreras. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Hoy, Israel, yo soy de la idea de integrarme, más de que se integren a mí. Trabajo en comunidades indígenas aquí en la zona maya y he tratado de aprender un poco de maya, hablar el idioma maya. Y, y me está interesando eso de hablar el lenguaje de señas, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo, Israel, le lleva a una persona aprender el lenguaje de señas? Normalmente para un idioma eh, convencional, digamos, son 2 años, 3 años, aprenderlo para que pueda conversar, no como lengua materna, pero para poder mantener una conversación 2, 3 años, dependiendo. El lenguaje de señas, ¿como cuánto tiempo lleva aprenderlo en Israel? Pues realmente depende. Depende de la habilidad de la persona para aprender, de su capacidad. Puede que algunos en unos 2, 3 años ya tal vez su forma de comunicarse sea básica. Hay algunos que a lo mejor sean un poco lentos para hacerlo, pero sí se pueden comunicar en ese tiempo. Pero algo muy importante para que puedan lograrlo es que estén cerca de las comunidades de lengua de señas, con los nativos para poderlo aprender. Sí, yo creo que algo súper importante es querer hacerlo, ¿no? Porque si uno no quiere hacerlo, que se pase 100 años tratando de aprender. Entonces, oigan, pues me gustaría que los tres, Lupita, empezando por Lupita, nos dijeras una reflexión final al respecto de esto, Lupita. Qué quisieras tú agregar en esa conversación? Adelante. Bueno, la verdad es que yo coincido mucho con lo que dijo Alejandra hace ratito acerca de poner un módulo para personas con discapacidad. Lo que opinó ella me parece importante y yo realmente coincido 100% con lo que ella dijo. El que les pudiera ser más accesible el proceso para las personas sordas, en el caso de la vacunación, que les explicaran cómo registrarse, a dónde tienen que ir. Y bueno, que no fuera tal vez exclusivo para personas sordas, pero que sí fuera un lugar accesible para todas las personas con diferentes discapacidades. Eso es lo que me gustaría comentar a mí. Excelente, excelente punto, Lupita. Alejandra, ¿qué quisieras agregar como reflexión final en esta plática? Pues que me siento muy contenta de haber estado en esta entrevista, porque creo que esto ayuda a que siga difundiéndose esta información tan importante, que es la inclusión, como que si es accesible, que no, que se nos pregunte a nosotros. De verdad, desde el 2012 ya está legislada o ya está aprobada la ley para las personas con discapacidad, ¿no? La Ley General de Personas con Discapacidad. Entonces, ¿ya cuánto tiempo tenemos desde que se aprobó? 10 años, casi 10 años. Y seguimos intentando desde entonces, estamos trabajando porque se difunda y porque se haga caso a lo que la ley ya establece. Entonces, este tipo de entrevistas yo creo que la verdad sí ayudan, sí aportan para que las personas oyentes conozcan más acerca de nuestra situación y pues pueda ser más accesible y se unan a la causa de apoyarnos a nosotros como personas con discapacidad. Excelente, excelente, Alejandra. Eso que dice Alejandra es vital y
Y yo creo que apoyar a las personas con discapacidad no le corresponde solo a las personas con discapacidad, sino nos corresponde a todos promover la inclusión. Eh, Porque todos debemos de tener acceso a todo, ¿no? La accesibilidad debe ser universal y además porque uno no sabe cuándo uno va a ser una persona con discapacidad. Eh, Israel, ¿tú qué nos quisieras decir como reflexión final? Yo creo que realmente sí es importante invitar a las personas oyentes a que sean inclusivas, al gobierno, para que pueda prestar atención a las necesidades que cada cultura o cada persona con discapacidad tiene. Y te agradezco mucho la entrevista por habernos invitado. No, gracias a ustedes. Aquí entre todos se ha procurado eso, ¿no? Tener siempre, hacer ese espacio, un espacio accesible para la mayor cantidad de personas posible. Entonces, para finalizar, yo no me puedo ir sin aprender a decir algo en lengua de señas. Y lo que me encantaría aprender es pedirles que me digan cómo se dice muchas gracias a ustedes tres. Me dio mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo lo digo en lengua de señas? Esa es la seña de gusto y junto o con ustedes. Y bueno, ya aprendiste algo, bravo. Muy bien. Ok, bueno, pues otra vez gracias a ustedes y nos vemos. Me dio mucho gusto y gracias a todas y a todos ustedes, los que nos están viendo y escuchando. Les agradecemos mucho por ver este programa de Entre Todos. Sigan conectados en la temporada y gracias a Lupita, gracias a Alejandra, gracias Israel, gracias a Dalia y gracias a Cristina, que sin ellas pues hubiera estado un poco más difícil de lo que estuvo. Muchas gracias. Hasta luego a todas, todos.